Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si ha hecho Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, NJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 25 de julio del año 2025 y este es el episodio 1156 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hoy precisamente la lucha libre está de luto, es así. Hoy no se ha ido solo un luchador, se ha marchado un símbolo, se ha marchado un icono cultural, se ha marchado un hombre cuya silueta, cuya voz, cuyo bigote, pues definieron una era. Hoy sabemos, ya llevamos unas horas con esto, que se ha muerto Hulk Hogan. Y con él se ha muerto una parte imborrable del imaginario colectivo de varias generaciones. Y se ha ido también con él una vertiente muy polémica que la ha llevado en su mochila en los últimos años. Terry Bollea, que nace en Georgia, se cría en Florida, empieza su camino en el 77, grande, musculoso, carismático, llamaba la atención. Hulk Hogan llamaba la atención. Lo que no sabía esa gente es que ese luchador iba a cambiarlo todo por completo. Porque Hulk Hogan no es solo un luchador, Hulk Hogan es un rostro que lleva a la lucha libre profesional de la nada, de esos circuitos cerrados, al mainstream, de los territorios al prime time, de lo que era el deporte espectáculo a un fenómeno cultural global. En el 84, en enero, recordemos, Hogan gana el Iron Sheik, se convierte en campeón de WWF y ese es el momento en el que nace la Hulkamania. Hulkamania se puede considerar que lo era todo. Era la música, era el merchandising, eran los dibujos animados, eran los anuncios, eran las películas, eran las camisetas rotas, eran esa mano al oído y era el decirte que reces y te tomes tus vitaminas. Era el poder del pueblo, el poder de los pequeños contra los grandes. Ese amarillo y rojo icónico era América. Eran los Estados Unidos. Y durante 4 años Hulk Hogan reinó en la WWF, encabeza esas 8 de 9 primeras WrestleManias, compite frente a millones de personas. André el Gigante lo coloca en un pedestal todavía más arriba. WrestleMania 3, ese body slam histórico, ese show que ven en televisión más de 33 millones de personas y un momento único, evidentemente, ese body slam que ya se había hecho con anterioridad, pero que la historia de WWE y el cómo se vende te hace que luzca como la primera y la más importante, pues esa noche se convierte posiblemente no solo en el movimiento más famoso de la historia, sino posiblemente también en un mito. Hogan se convirtió en un mito en WrestleMania 3. Su rivalidad con Andre al final es el molde básicamente en el que se construyen prácticamente todas las historias del wrestling, ¿no? El gigante contra el héroe, un respeto que se traiciona, una lucha de dimensiones bíblicas. Hulk Hogan entendía perfectamente bien el papel que él estaba representando. Era el bueno, era el que inspiraba, era el que vendía las entradas, era el que se ponía la empresa a su espalda. Durante muchísimos años así lo hizo, hasta que desgastó al personaje. Las multitudes, llega un momento en el que dejan de aplaudir y en los 90 te piden algo diferente. Y Hogan fue un superviviente gracias a su política backstage, gracias a sus conexiones, gracias a que era un tipo que miraba por él y luego ya iba a mirar por la industria y luego ya sí eso por sus compañeros. Entonces él lo entendió porque efectivamente era un superviviente. Él se iba a salvar, fuese lo que fuese, y se llevase por delante a quien se llevase. Y en el 96, evidentemente, eso da un giro de 180 grados. WCW, Bash at the Beach, traición a Randy Savage
se une a los Outsiders, a Scott Hall y Kevin Nash y funda la New World Order. Y vuelve Hulk Hogan a cambiar la industria. Hulk Hogan se convierte en Hollywood Hogan. El hombre que resulta que ahora odia al público. Un villano que viste de negro, barba teñida, gafas oscuras y un aura y una arrogancia casi irresistible, yo os diría. La NWO fue un absoluto fenómeno. Fue innovación, fue un caos, fue lo que permitió ganar a WCW 83 semanas en audiencia a WWF. Y Hulk Hogan estaba otra vez ahí, creando historia. Por ende, no se puede contar la historia de este deporte espectáculo, la historia del wrestling, de la lucha libre, sin mencionar a Hulk Hogan. Fue rival de Sting, de Goldberg, de The Giant, la figura central del mayor evento WCW, de Starrcade, y siempre fue la atracción principal. Luego acaba regresando a WWE, si bien ya no era el de antes, también tuvo momentos memorables, por supuesto. Ese enfrentamiento contra The Rock, WrestleMania 18, el momento en el que colisionan dos generaciones, no es un combate, es un momento histórico. Y el público vuelve a rendirse a los pies del ídolo de su infancia. Evidentemente, todo esto no fue solo lo que vivió Hulk Hogan. La carrera de Hogan no fue solo gloria. La carrera de Hogan ha tenido muchas sombras, muchísimas sombras. Ha sido acusado de utilizar esteroides. Ha estado en el centro de múltiples investigaciones federales. Nunca ha pisado prisión, pero su nombre ha quedado manchado en una era en la que muchos callaban, pero muy pocos asumían responsabilidades. Fue el protagonista de uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia del entretenimiento. Comentarios racistas grabados en vídeo, filtrados al público, lo pusieron contra las cuerdas. De hecho, WWE rompe relaciones hace una década con él, lo borra de su historia, lo saca del Hall of Fame y lo que había tardado décadas en construir se vino abajo en cuestión de días. El problema pues no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, el tono, la forma en la que confirma pues que Hulk Hogan efectivamente quería decir lo que quería decir. Y era el ídolo de la infancia de muchos niños, y ahí se cae. A lo largo de su vida acumula múltiples polémicas, traiciones profesionales, un ego absolutamente desmedido, historias en backstage que hablan de control a niveles insospechados, de manipulación, de protagonismo. No había compañerismo. Hulk Hogan no era esa persona. Se le acusa de bloquear carreras, de cuidar solo su posición en lo alto de la cartelera, de no hacer negocios en beneficio de nadie más que de él mismo. Muchos compañeros lo señalan como una mala persona, lo señalan como una figura complicada, una figura muy influyente, por supuesto, pero muy difícil de tratar, muy difícil. Y ya cuando su salud empieza a fallar, pues también fallan las certezas, claro. Hogan deja de ser el inmortal, Hogan deja de poder caminar sin dolor, más de 25 operaciones, pierde la sensibilidad en sus piernas, de repente va apareciendo aquí y allá, el cuerpo le recuerda que el tiempo no perdona, ni siquiera a los mitos, y el público le recuerda que el tiempo tampoco perdona sus actos. Y hoy, con su fallecimiento, no podemos simplemente cerrar los ojos, recordar solo al héroe, porque Hulk Hogan fue mucho más que eso, fue mucho más que un héroe, fue un absoluto pionero. Pero también fue un símbolo de absolutos excesos. Fue el símbolo de una industria despiadada, de una fama seguramente mal digerida. Fue protagonista de momentos únicos, también de escándalos bochornosos. Y creo firmemente que este es su legado. Es un legado complejo, que te hiela la sangre, es un legado de magnificencia absoluta. Es un legado que ningún otro va a poder replicar. Es un legado que lo lleva al estrellato más icónico del mundo de la lucha libre. Pero también es un legado complejo, legado inmenso, en la palabra más completa. Es un legado muy contradictorio. Y por supuesto que hoy lloramos al hombre que cambió la lucha libre para siempre. Pero también nos preguntamos cuánto costó ese cambio. Y sobre todo y en especial, quién pagó el precio de ese cambio. Porque él no lo hizo. ¿Quién pagó el precio de ese cambio? ¿Cuánto le costó a la lucha libre? Descanse en paz, Terry Bollea, Hulk Hogan, porque su figura, su impacto y también sus errores yo creo que vivirán para siempre en la historia de este negocio, en la historia de este deporte espectáculo, y no porque queramos convertirlo en un mártir, sino porque yo creo que Hulk Hogan merece ser recordado como lo que fue, que es
un gigante. Una persona gigantesca. Mucho más por encima del wrestling, mucho más por encima prácticamente de la vida. Un gigante en todos los sentidos de la palabra, para bien y para mal. Se nos marchó anoche Hulk Hogan a los 71 años de edad y vamos a hablar, por supuesto, en este monográfico de Último Hombre en Pie sobre su figura, sobre su legado, sobre quién fue, en qué se convirtió. Todo con don Santiago Tomasi. Así que vamos allá porque da para podcast. Mañana un nuevo episodio para mecenas. Suscríbete para escuchar ese y muchos podcasts especiales más. Don Santiago Tomasi está en la casa. ¿Cómo estás, Tom? Muy buenas, pues aquí estamos, la verdad, en un día tranquilo festivo aquí en España. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, en un día no festivo aquí en la parte donde yo vivo. Y... Pues es cierto, que este festivo que a veces es nacional, esta vez solo era autonómico, ¿cierto? Claro, perdón, o sea, la costumbre. lo de fardar de fiestas laborales, ¿esto qué es? Pregunto. Bueno, oye, para una que tengo yo, tendré que aprovechar. Oye, que yo trabajo más de lo que me gustaría también, ¿eh? Creo que todo el mundo trabaja más de lo que le gustaría, Alex. Creo que eso es una experiencia vital. Creo que ya lo he dicho alguna vez en el podcast, pero yo de pequeño decía que de mayor quería ser jubilado. A ver, es que es la mejor vida. Es decir, yo si tengo suficiente dinero, ser jubilado tiene que ser la gloria absoluta. Tú imagínate. Bueno, yo creo que no nos jubilaremos nunca nosotros. Creo que eso ya es un tema sociológico más que otra cosa, ¿eh? Pero me da la sensación de que por lo que sea las pensiones no nos van a llegar. Tampoco me preocupa, no creo que mi salud me dé para llegar a tantos años, así que... ¿Por qué lo dices, tío? A ver, quiero decirte, soy un cuadro médico habitual, tampoco me va a sorprender ahora por no llegar a los 75. Culpa de la cerveza, ¿no? Nada, en realidad la cerveza no tiene culpa. ¿No? La cerveza fue posterior. Las enfermedades fueron previas. Bueno, oye, mira, me sorprende para bien. De hecho, salían estudios que decían que ahora vivíamos en una sociedad, sobre todo la de los jóvenes, que cada día se bebía y se fumaba menos. Yo no lo veo, pero si lo dicen las estadísticas, pues adelante. A mí que me registren, a ver, es cierto también porque en generaciones pasadas se ha bebido mucho más que la nuestra, eso es verdad, pero... Sí. Claro, es que el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas de nuestros padres ya llegados, cuidadín, ¿eh? Claro, bueno, es que hoy vamos a hablar de un tema en el cual, pues claro, para competir en sustancias no vamos a llegar nunca. Pues claro, ahí estamos en una desventaja obvia. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que yo tenía miedo de que llegase, la verdad, porque creo que es un tema no fácil de abordar. Y antes de nada les recuerdo a todo el mundo igualmente que te pueden seguir en @TomasiSantiago en todas tus redes, porque haces cosas muy guays con el wrestling y fuera del wrestling, así que por favor, seguidle a don Santiago Tomasi en @TomasiSantiago. Ha fallecido Hulk Hogan a los 71 años de edad, ha fallecido un icono y un luchador también con muchas luces y con muchísimas sombras, y se nos marcha después de varios meses de dimes y diretes, que parecía que estaba bien, que parecía que no, había informaciones poco convulsas a ese respecto, y bueno, al final paro cardíaco a los 71 años y se va. En líneas generales, ¿tú cómo encapsulas la carrera de Hulk Hogan? Alguien que aprovechó su momento en la mejor situación posible. Hogan fue alguien que siempre supo moverse muy bien, y lo digo en serio, siempre se supo mover muy bien, se movió muy bien en los territorios, se movió muy bien cuando vio que McMahon le dio la oportunidad, se movió muy bien para ganarse el favor de McMahon, y cuando vio que McMahon perdía pie, se movió muy bien a WCW. Incluso en TNA consiguió sacar dinero a pesar de la situación. Y Hogan siempre ha sido una persona que en negocios ha sido muy inteligente. Ahora, en el resto de cosas, como wrestler, como persona, como tal, pues una persona absolutamente especial y un wrestler que tiene bastantes más sombras que luces, pero los momentos con luces brillan tanto que opacan esas sombras. Estoy bastante de acuerdo con esta reflexión. A mí me parece que Hulk Hogan es un tío que tiene o que ha tenido una mochila muy pesada, cargada de muchísimas piedras, que ha ido arrastrando por el camino, sobre todo en los últimos años, pero a su vez es un tío que ha sabido situarse como nadie, evidentemente, en una industria de la lucha libre que era completa, total y absolutamente desgarradora en su época. Aquí nadie hacía prisioneros, aquí todo el mundo quería mirar única y exclusivamente por sí mismo, y creo que Hulk Hogan es el que mejor miró por sí mismo. De hecho, él es el que se ensalza como la gran figura del wrestling a nivel mundial, yo diría. Es que Hogan para mí es muy representativo de, primero, de la escuela Vince McMahon, y segundo y principalmente
de la escuela del egoísmo. Al final Hogan, todo el mundo asume y asocia a Andre el Gigante, el momento tal, pero Hulk Hogan es una persona que acaba enemistada con su supuesto mejor amigo en aquel momento, Randy Savage, por parcialmente problemas de faldas, parcialmente, pero acaba ahí conmovida con él, acaba conmovida, obvia y notoria, con Jesse de Body Ventura, porque para él conseguir, porque al final lo que hizo fue vender el sindicato de Jesse a cambio de asegurarse de ser el favorito de McMahon. Sí, sí. Fue un cambio que hizo él, es decir, perjudicó al resto del wrestling para beneficiarse él. Y luego, obviamente, en WCW, aprovechándose de cualquier subterfugio para quedar por encima. Se enemista posteriormente con Shawn Michaels en 2005, se enemista posteriormente con prácticamente todo TNA en 2010 a 2012. Bueno, Hogan hacía lo que era mejor para Hogan. ¿Eso era lo mejor para el wrestling? No. ¿Eso era lo mejor para el negocio? No. ¿Eso era incluso lo mejor para los fans? No. Pero se le dio tanto poder que una persona con mucho poder, en su inmensa mayoría de casos, lo aprovecha en su beneficio propio, no en beneficio del resto. Y Hogan no tuvo ningún tipo de duda en aprovecharlo, y aprovecharlo de forma, la forma más sucia posible. A mí lo que me hizo gracia fue lo de ayer, perdón, porque yo al final, sabes que soy viejo, entonces sí. Yo tengo la teoría de que si tengo algo bueno que decir de alguien, lo digo. Si no, en plan, cuando se muere, si no paso a decir nada. Yo ayer no puse nada. Tú ayer pusiste algo, al final es una página de wrestling, porque muchas veces es una persona que habla de wrestling y tal, pero todo el mundo comentando de, ay, pues más luces que sombras, más tal, más cual. La realidad es que Hogan fue lo que fue, y hay gente a la que le afecta y hay mucha gente a la que no, igual que lo de Ozzy Osbourne, que fue hace una semana. Sí, sí. Pero en general ya no cambia nada, ya no es algo pivotal, ya no es... Hogan es alguien que fue abucheado la última vez que subió a un ring, y con motivo. Hogan es alguien que ha sido eliminado prácticamente de este WWE por racista, es alguien que ha tenido el desvío sexual, es alguien que ha traicionado prácticamente a todos sus amigos. Es un hijo de su tiempo. Entonces, pues obviamente, pues, pena ninguna, sintiendo mucho para aquellos que tal, pena ninguna. Tampoco voy a vacilar a su familia, que había gente de, no, es que pobre Brooke y pobre su familia, pues hombre, obviamente, pobres ellos, sí, claro. Pues ha muerto su padre, barra su marido, barra su lo que sea. Pero en general creo que la pérdida de Hogan es una pérdida, pues, bueno, que nos lleva a hablar de un wrestling que nunca se ha muerto del todo y que ahora es usado para referirse a cuando alguien tiene demasiado poder, básicamente, que es cuando alguien dice que es un Hogan. Fíjate, decías una cosa que me parece muy interesante, que es que hablabas de que Hulk Hogan ha mirado siempre por sí mismo, a veces en detrimento del wrestling. Y a veces también para el éxito del wrestling. Ha habido un momento en el que los intereses personales de Hulk Hogan ha dado la casualidad de que han confluido con los intereses generales del wrestling. Yo te diría, sobre todo en aquella primera etapa en WWF, sobre todo como campeón mundial, cuando vence al Iron Sheik en el 84, cuando inicia ese gran reinado de más de 1400 días, y es el desencadenante también un poco de toda esa expansión de WWE en los años 80 que te lleva a la cultura pop, que te lleva a encabezar miles y miles de WrestleManias, que te lleva a ganar 2 Royal Rumbles, que te lleva a ser un luchador conocido y recordado por todos, de hecho. Pero, Alex, hay una cosa con todo lo que estás diciendo. Todos esos méritos que tiene no son con Hogan poder. Quiero decir, McMahon le da ese primero ese reinado, esa victoria contra Sheik, ese slam contra Andre, el enfrentamiento con Savage, con DiBiase también, pero todo eso es antes de que Hogan tenga poder. El verdadero problema de Hogan, y por lo cual la gente le odia, es por cuando se le dio demasiado poder, que es cuando se medio retira la primera vez después del juicio de esteroides y demás, que es cuando vuelve, pasa lo que pasa en aquel WrestleMania, que básicamente es el Bret Hart contra Yokozuna, jaja, lol, gana Hogan el título. Hogan encima, en vez de poner over a Bret, pone over de aquella manera, porque es con la explosión de fuego a Yokozuna. Y a partir de ahí tenemos un Hogan que se llama WCW. En WCW, evidentemente, tiene un momento histórico del wrestling, que es la traición. Pero es una tradición que a la gente se olvida. WCW en aquel momento tenía que tener 2 planes. Y tuvo 2 planes todo el rato. Porque había un problema que era, Hogan no estaba convencido de hacer el turn heel. No estaba para nada convencido. Entonces era Sting quien estaba previsto por si Hogan se echaba para atrás en el último momento. Y a partir de ahí Hogan en NW es maravilloso el momento, pero tenemos Starrcade 97, tenemos Finger Book of Doom, tenemos la racha de Goldberg técnicamente es Kevin Nash, pero tal, el turn face, otra vez en el 99, el año 2000 de Hogan, su llegada a WWE, que es otro paso bueno, que es cuando no le dan tanto poder, y en 2002-2003 te va a gustar más o menos Hogan en el ring, pero Hogan, uno, le pone en el ring como tiene el reinado de la nostalgia, es cierto,
pero le ponen a dar oportunidades a chavales jóvenes y a darles victorias, como a Lesnar, por ejemplo. Sí, sí. Pero una vez más, se marcha ahí, volvemos a 2005, otra vez lo mismo. Hogan quiere volver para aprovecharse para tal, gana Michael eliminando el resto de combates, lo cual nos lleva a un combate divertidísimo en SummerSlam, pero a la vez un combate se basa en eso. Todo esto mientras que negociaba con TNA, recordemos, porque TNA le promociona en 2003 y 2004 que iba a pelear con Jeff Jarrett. Nunca llegaron a un acuerdo, pero TNA le promocionó porque él había dado su palabra. Y se marcha, y pasa eso, y se marcha WWE, y pasa lo de TNA, que en TNA al final toma el poder, mete a Brook en la empresa, gira por completo hacia donde iba la compañía, tanto él como Bischoff. Y luego, obviamente, ya pues su polémica por el vídeo sexual, su polémica por los comentarios sobre Hulk Hogan y su polémica final por el tema de los comentarios racistas. Sí. Pero es que la gente se va en... Es que es un racista o no, que eso ya pues, es un tema personal. Es que su carrera de wrestling comprimió sus 7 primeros años en WWE, son maravillosos. A partir de ahí, un momento, 20 años de polémicas. Y irónicamente a mí me hace muchas veces porque ahora la gente está enfadadísima con Hogan y haciendo muchísimas... Yo estoy de acuerdo, que decir, lo que digo, no me va a dar pena Hogan, pero todo este tema de Hogan y demás y no sé qué, no sé cuántos, y el tema aquí ocurrente es, pues como pasó con Warrior, por ejemplo. Y obviamente todo el mundo tuvo que decir que en aquel momento cuando muere Warrior era una maravillosa persona, Warrior tal, Warrior cual. Pues no, la verdad es que no era una maravillosa persona, pero es una persona importante en la infancia de mucha gente y por tanto mucha gente le va a guardar mucho cariño de por vida y no es malo y no es dramático tampoco. Ahora, si alguien espera que yo, por ejemplo, que no crecí con Hogan, le tenga ese cariño porque crecí junto a él, pues es prácticamente imposible que ocurra. Sí, además tampoco somos hijos de su época, ¿no? Que a lo mejor si fuésemos hijos de su época lo veríamos algo diferente, ¿no? En este caso somos hijos de la época de las Ruthless, ¿no? A nosotros nos pilla ya esa primera etapa de Hogan pues un poco lejos, ¿no? Aún así, bueno, yo creo que es indiscutible que es la gran figura del mundo de la lucha libre, que todo el mundo identifica a Hulk Hogan como el wrestling, y me parece que es una buena palabra en toda su expresión, a nivel, o sea, a lo ancho y a lo largo de lo que significa el wrestling, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿no? Con esa política backstage, con esas decisiones que se toman entre bambalinas, con también ese éxito rotundo, indiscutible, con una Hulkamania que llevó en volandas muchos años a los Estados Unidos y un tío que luego pues ha transicionado a otra cosa, ¿no? A mí, o sea, yo la sensación que tengo con Hulk Hogan a nivel puramente luchístico es que forma parte inherente de lo que conocemos como lucha libre. Ahora bien, no sé si no hubiese sido Hulk Hogan, si hubiese sido otro. Porque yo creo que la verdad a veces sí que se menosprecia un poco las habilidades que tenía Hogan. Hogan era un tío tremendamente carismático, que no era tan malo como la gente lo pone en el cuadrilátero, que sabía llevar muy bien todas sus historias y que el público la amaba por ellas. Y yo creo que eso es indiscutible. Sí, al final el Hogan de los 80 sí que era alguien que sabía llevar muy bien sus storylines. El Hogan de principios de los 90, sobre todo el que va a Japón, es un buen wrestler. Sorprendentemente, pero es un buen wrestler en Japón. En Estados Unidos no se esfuerza tanto. El problema con Hogan es un problema obvio. Es una persona que era muy dependiente de su estado de ánimo cuando peleaba. Entonces, si tú dependes de tu estado de ánimo, eso suele significar que si no te gusta la historia en la que estás, se nota mucho. Y eso le pasa en WWF en sus últimos tiempos. Y en WCW no le pasa, pero sí le pasa. Quiero decir, vale, el combate contra Sting de Starrcade 97 creo que es lo que ejemplifica todo. Y todo el mundo está vendiéndonos no, es que no era Hogan, era obviamente Hogan quien estuvo detrás de esa decisión. Pero a partir de ahí, tenemos por ejemplo el enfrentamiento con Ultimate Warrior, aquel famoso infausto combate en Halloween Havoc. Sí, sí. Hogan ese combate le interesa porque era su propia venganza, porque él quería vengarse de la derrota que había tenido en WrestleMania contra Warrior. Es que el combate es absolutamente mediocre. ¿Por qué? Porque Hogan pensaba que tenía unas condiciones que ya no tenía. Y es su problema durante WCW, la rivalidad con Kidman. Todo eso es un Hogan que ya no está para hacer lo que hacía en los 80, con un público que ya no está para apoyar lo que apoyaba en los 80, intentando recuperar la magia de los 80. Y en WWF en aquel momento sí que le sirvió la nostalgia por el argumento básico, simple y normal de llevar 7 años fuera de la empresa y para tener un combate con The Rock de media hora emotivo, vale. Para tener un combate de 15 minutos con Triple H o Undertaker, vale.
pero no vales para estar semanalmente en pantalla porque ya tienes una edad y ya tienes unas lesiones. Y eso es algo que a Hogan le costó mucho entender y que no llegó a entender hasta prácticamente el final de su carrera. Hogan seguía creyendo que estábamos solo los 80 y no salió bien. Incluso el Hogan que intentaba ser más, a ver cómo lo digo, moderno, que es en NWO, que es todo el tema de cuando en TNA se vuelve heel y es un campeón corporativo, porque está, bueno, un jefe corporativo, sigue siendo Hulk Hogan. Es el meme de muchachada Nui, no tiene sentido que sea al revés. Yeah. Y no tiene sentido cuando además se empieza a descubrir que detrás de cámaras es lo que es. Y ese es uno de los problemas de Hogan. Hogan era el rey en kayfabe. Una vez se rompe el kayfabe, bueno, y además obviamente que tiene el problema de que los problemas que tenía Vin Russo con los adultos, con los mayores, con los viejos, deriva en la vergüenza de Basant Beach. Sí, sí. Pues Basant Beach es un morrón enorme en el mundo del wrestling. Finger Book of Doom es un borrón enorme. Y por ejemplo, el Finger Book of Doom, todo el mundo tiene claro que no lo decidió Nash. Es que lo decidió. Starrcade 97 no lo decidió Sting, ni nadie más, backstage. Entonces, ¿por qué ocurrió? Claro que aquí hay una ironía que a mí siempre me hace gracia, que es, tú te das cuenta de quién podría tener este mismo tratamiento y no va a tenerlo el día que se muera, ¿no? Sé por dónde vas. Shawn Michaels. Sí, sí. Shawn Michaels podría tener literalmente el mismo tratamiento que estamos hablando hoy de Hogan. Sí. La suerte que tuvo Michaels fue una lesión que abordó 5 años de los rings y que le obligó, o que la vida le obligó, si yo no lo sé, a reconvertirse, a ser mejor persona, o por lo menos a mostrar ser mejor persona, etcétera, etcétera. Hogan no, pero Hogan, ¿cuándo estuvo fuera del ojo público? Nunca lo ha estado, nunca lo va a estar. Es más, muerto no lo va a estar. No. Incluso cuando estaba ya fuera del wrestling y todo parece indicar que se había acabado su tiempo, que tuvo el famoso documental ese, docuserie, como narices se llame, reality de su familia. Pues es que es lo que hay. Y es que es una persona de otra época. Y es, sobre todo, que me hace mucha gracia. La gente ahora habla de los Kardashian. Los Hogan fueron antes. Los Osborn también, pues los Hogan fueron antes. Eso es con lo que se compara a Hulk Hogan muchas veces. Sí, un personaje más grande que el wrestling, más grande que la vida, ¿no? Larger than life, como dicen los estadounidenses al final, ¿no? Y claro, evidentemente se te quedan clavados muchos recuerdos, muchos muy positivos, muchos muy negativos. Ha dado además también la macabra casualidad, ¿no? De que justo hace 10 años, ayer, que salía de aquel despido, ¿no? La noticia de aquel despido de Hulk Hogan por aquellos comentarios racistas, ¿no? Y aún así yo creo que, teniendo en cuenta un poco todo lo que ha sido y todo en lo que se convirtió, Hulk Hogan es, como decía antes, un poco inherente a la lucha libre. También es cierto que ha estado en las etapas más bollantes del wrestling, ha estado en la Golden Era siendo claro dominador de la Golden Era, ha estado también en la Attitude Era siendo claramente también dominador del panorama, pero ahora en la otra vertiente, y en líneas generales ha sido la cara de los grandes momentos del wrestling a nivel histórico. Yo no sé si va a haber una figura tan importante, tan influyente para bien y para mal dentro y fuera del ring como Hulk Hogan nunca dentro de la lucha libre. Yo te diría que no. No, pero porque al final los 80, los 90, todo está mucho más concentrado. Quiero decir, tú ahora tienes All Elite y tienes WWE, que antes tenías WCW y WWE, pero tienes una multitud de empresas más pequeñas, de situaciones, de movidas. El wrestling no es tan importante, tienes muchos más tipos de entretenimiento. Lo que hemos hablado muchas veces. El wrestling en los 80, en Japón en los 40, 50, es tan popular porque es la forma de entretener a la gente. Punto. Tan fácil como ¿por qué las audiencias bajan en todos los deportes? Porque ahora hay mucha más opción. Porque yo a la vez de España puedo ver la NASCAR. Hace 15 años yo no podía ver la NASCAR. En Estados Unidos hace 15 años no se veía fútbol. Es una exageración, sí se veía, pero menos. Ahora pueden ver las ligas. ¿Qué pasa? Pues que hay menos gente que ve wrestling porque hay más gente que expande sus hobbies. No va a haber nadie como Hogan en ese sentido y que sobre todo tanta gente lo conozca. Aquí en España porque fue con lo que entró la mayor parte de la generación previa a la nuestra al wrestling. Con WWE en Telecinco creo que era, con Héctor del Mar en los comentarios, con Hulk Hogan en el ring, los Salcamantecas, etcétera, etcétera. Para la gente de Estados Unidos, para toda la generación, es
el padre del wrestling, es con quien crecieron, es su héroe o es un coetáneo suyo, etcétera, etcétera. Para nuestra generación, para los nacidos pues, seguramente a partir del 90, 91, Hogan es o bien una persona que tiene ese momento histórico de NWO y luego muchas sombras, o bien un capullo, o bien que, y esto es como todo, si haces revisión de la historia, puede gustarte mucho o gustarte muy poco. Yo fui a la segunda opción, a mí Hogan nunca me ha emocionado. Pero si tú haces revisión de la historia, obviamente la influencia de Hogan es notorísima. El tema es con qué te quedas, con esa influencia o con lo que dice la gente que trabajaba con él, o con el enfado que tenía muchas personas, o ahí es donde yo creo que está la dificultad en este programa, en el análisis y en toda la figura de Hogan. Pero lo que tú dices que simplifica lo mejor del wrestling, bueno, en gran parte sí, sobre todo a nivel carismático, sobre todo a nivel de centralismo estadounidense, y en todo lo malo, por supuesto. Es alguien que sabemos que consumía anabolizantes, lo cual ha afectado a su salud. Es alguien que sabemos que se aprovechó de todas y cada una de las ventajas que le daba ser famoso. Es alguien que, según sus declaraciones, es racista. Es alguien que aprovechó de su ego. Y curiosamente, ahora todo el mundo quiere ver a otro Hogan. Mercedes Moné, es que es Hulk Hogan. Yo qué sé, Kenny Omega, cuando estaba con el recolector de títulos, es que es Hulk Hogan. Charlotte Flair, es que es Hulk Hogan. Nadie ha tenido ese poder. Y precisamente nadie va a tener ese poder, porque ya sabemos lo que ocurre. La única persona que tuvo ese poder es Jeff Jarrett. Porque Jeff Jarrett era propietario de su propia empresa. Entonces, no es que fuera el mismo poder, es que él técnicamente era propietario, o copropietario, o el jefe que había vendido la empresa Dixie Carter, como se quiera ver, era propietario. Nadie va a tener el poder que ha tenido Hogan. Porque nadie puede tener ese poder. Porque Hogan lo demostró, no puedes tener ese poder. Porque evidentemente tú eres una persona. Y tú como persona, ¿qué es lo que quieres? Lo mejor para ti, para tu próximo sueldo. Tú no te vas a preocupar por una empresa. Pero si tú tienes todo el control sobre las decisiones creativas que tienes tú, jodiste. Es básicamente como si a un actor le dieran todas las decisiones creativas que quiera sobre una película. ¿Vale? Entonces va a ser su película, no va a ser la película del director. Entonces, ¿para qué le contratas? Sí. Bueno, le hizo darse cuenta también a la gente de que a lo mejor ese no era el camino para el mundo del wrestling, ¿no? De que quizá no todo valía y no podías atar a los luchadores con ese tipo de cláusulas porque se te iba el show al traste, ¿no? ¿Con qué gran momento te quedas de la carrera de Hulk Hogan? ¿Cuál es para ti el gran momento de su carrera? NWO, creación de NWO. Más que Body Slam Andre, más que ese combate en Saturday Night Main Event en el 88 con más de 30 millones de personas, más que cualquier main event de WrestleMania. Sí, porque yo creo que primero la mayoría de main events de Hogan de WrestleMania no son tan positivos como la gente lo recuerda. Estoy pensando, por ejemplo, el de Slaughter, estoy pensando, por ejemplo, el de Psycho Sid, estoy pensando, por ejemplo, el que tiene post-André, que también es un poco raro, el de Yokozuna, obviamente, pues es horrendo, no hay mucho más. Sí. Pero el tema con el Body Slam es que el Body Slam sí es muy importante en el sentido de lo que implica para el wrestling, pero no a nivel social. Quiere decir, el wrestling en los 80 lo que sigue un poco es reaganismo, por tanto América grande, por tanto América tal, y una, no voy a decir infantilización porque sería injusto con la sociedad estadounidense, pero un cambio. Los 60 son años de guerra, convulsos, los principios de los 70 también. Entonces lo que quieres es paz, lo que quieres somos los buenos y ellos los malos. No quieres estos grises de entramos en Vietnam, pero nosotros somos los malos en Vietnam, o somos los buenos en Vietnam. Son los 80, donde, por ejemplo, Estados Unidos entra en Afganistán. ¿Los buenos quiénes son? Quienes van contra los soviéticos. Los malos, los soviéticos. Ya está, es tan fácil como eso. Buenos contra malos. No nos vamos a complicar más la vida. Había casos como la Contra, por ejemplo, que era polémica, pero para la sociedad estadounidense, Reagan representaba eso. Nosotros somos los buenos, los rojos son los malos. Es la mitad de rivalidades de Hogan. En los 90 volvemos otra vez a lo mismo. Guerras como la de, guerras. Cae la URSS, te quedas sin enemigo, te quedas sin un rival como tal, y de repente, ¿quién es el malo? Y si no sabemos quién es el malo, pues esto es como siempre, es muy fácil ser el bueno si sabes lo que está mal. Si no sabes que está mal, ¿cómo se es bueno en la vida? Y eso es lo que pasó con Hogan. Si ya no hay un malvado soviético, iraní, iraquí que va contra nosotros y nos quiere ganar, a lo mejor el malo es quien está todo el rato en el poder sin hacer nada, enquilosándose, ganando a gente joven y sin dar oportunidades.
Eso fue lo que pasó a Hogan. Entonces, en el 96, el wrestling sí que toma una decisión valiente, que es, mientras que WWF sigue haciendo un producto que intenta ser más agresivo, más joven, haciendo un producto muy simple, en NWO es la primera demostración de, hey, a vosotros lo que os gusta son los capullos, porque os sentís identificados con los capullos. Vale, estos son capullos y son malos, pero os flipa porque son capullos y son malos. Y demuestran que quieren serlo. Y con eso tiene una nueva generación completa. No existe Attitude Era sin NWO, no existe WCW siendo un producto hiper mainstream sin NWO. Básicamente cuando patrocinan coches, la NASCAR, Hogan en shows, Dennis Rodman, Jay Leno, Scottie Pippen, eso es lo que te da trascendencia. Era cool ir con una camiseta de NWO, no era cool ir con una camiseta de WCW o de Bret Hart o de Shawn Michaels. A partir del 96, sí que lo es. Fíjate, es un icono para esa primera etapa de los años 80, es la representación de una sociedad americana mediante o vía el wrestling, y luego en los 90 es también la representación de la nueva sociedad americana, un poco más punk, un poco más underground, un poco más a contracorriente con la NWO, ¿no? Y consigue adaptarse poco a la vida y a lo que es, ¿no? Que también va un poco de eso, la lucha libre, ¿no? De también entender cuál es la sociedad del momento y cómo puedes realmente vivir una vida paralela a la sociedad actual, magnificándola por mil, ¿no? Y en este caso yo creo que Hogan sí que era inteligente en este aspecto, y sobre todo la gente que llevaba lo que pasaba detrás cuando Hogan no tenía todavía el poder que tenía para realmente proponerle este tipo de cosas, ¿no? Pero ya te digo, a ver, Hogan está en la primera WrestleMania, Hogan tiene 8 main events, si no me equivoco, de WrestleMania. Hogan tiene ese combate histórico, WrestleMania 6, con el último guerrero, con Ultimate Warrior. Tiene, evidentemente, combates que son épicos y otros combates que son completamente horrorosos. Tiene evidentemente lo de la NWO, tiene ese combate con The Rock, ¿no? Que al final convierte a los dos un poco en grandes iconos, a uno lo materializa y al otro lo consuma, y en general pues yo creo que ha tenido muchos momentos para el recuerdo, ¿no? Que son inherentes, reitero, al wrestling. ¿Con qué momento te quedas a la inversa? ¿Cuál crees que es el momento más bajo de Hulk Hogan en su carrera? No, de su carrera no lo sé. Sé que el momento más cruel para la afición del wrestling es Starrcade 97, no tengo ningún tipo de duda. Mucho peor que el Finger Book of Doom, porque el Finger Book of Doom es un momento de mierda, en una situación de mierda, donde la empresa lleva a la deriva. No darle el título a Sting en el 97 es darle el título, pero darle como se lo dan, es hacer el ridículo con Sting y con Bret Hart, que eran tus dos principales estrellas. Pero el punto más bajo de la carrera de Hogan, yo creo que tiene que ser TNA. Que seguramente el Jeff Hardy contra Sting sea el punto más bajo de la carrera de Hogan. Que es Eric Bischoff quien sale, no es Hogan. Pero es el punto más bajo de la carrera de Hogan. Porque Hogan está como creativo, con Eric Bischoff tiene una storyline que no estaba funcionando, todo se ha dicho. Ese Jeff Hardy Hill, etcétera, etcétera. Hogan es uno, con Bischoff y con más gente los que permite que Hardy se plante en ese ring. Y es el que luego, además, tiene toda la movida que tiene las semanas posteriores con Hardy, que tiene que ser Sting que intervenga. Hogan de 2010 a 2012 coge una empresa que daba beneficios por primera vez en la historia, que estaba siendo competitiva, que tenía mucho talento joven, y lo que hizo fue implantarnos el Hoganismo. ¿Qué es el Hoganismo? Los Beastie Boys, los Beastie Boys, con el buen grupo musical que era, los Bubba de los Spons como comentarista, al cual tienes que echar porque a Son Kong le quiere pegar, y con motivo, por cierto, hay que recordar. Tienes luego a Jimmy Hart, que no tenía ningún tipo de sentido porque qué cojones hacían ellos. Tienes a los Nasty Boys peleando otra vez más en el ring cuando los Nasty ya no están para pelear, pero son tus amigos. Metes aviso, empiezas a contratar a gente WWE a expuertas, les das títulos mundiales, consumes a tu propio talento. A Styles lo transformas en una Ric Flair 2 que sale fatal. Kazarian desaparece, Daniel ya había desaparecido, pero tal. Pierdes una generación entera que estaba funcionando muy bien en TNA por culpa de Hogan. Para mí ese es el punto más bajo. Porque el resto, ¿qué? Es decir, sí, WCW 2000, lo de ganarle a Kidman como le gana, pues es una mierda, pero que toda la empresa es una mierda. Sí. ¿Basante Beach es una mierda? Sí, pero dentro de ella un festival de mierda. Quiero decir, Hogan contra Jarrett es vergonzoso y absolutamente ridículo. Estamos todos de acuerdo, creo que no hay debate. Sí. Pero
tampoco nos debería sorprender. Y bueno, hay que recordar, por cierto, que Hogan tiene 2 Fingerprints of Doom. Tiene tres técnicamente. Tiene el 1, tiene el de Halloween Havoc, que es el 2, y tiene el tercero, que es el de Jarrett. Ese fue el drama. Y sobre todo la relación Hogan-Russo fue lo que fue. Sí. Negativa para los dos y la demostración de que 2 personas tan imbéciles pues no funcionan. Es más, hay que recordar que para aquellos que, porque claro, todo el mundo sabe el Fingerpunk 1 y el Fingerpunk 3, para que no recuerde qué es lo que pasa en el esto, es básicamente Hogan entra al ring, cuando va a haber un Sting contra Hogan en Halloween Havoc, Hogan no sale, Hogan no sale, Hogan no sale, Sting aparece, Hogan le dice algo al oído, se tumba en el suelo, se come el pin. Punto. Ya está. Básicamente, por cierto, esto sí que es decisión entre él y Russo, porque Russo le quiere dar un tiempo. Le quiere dar un tiempo para que vuelva en febrero con el personaje ese de señor que mata a jóvenes, con el tema de Kidman, con el tema de New Blood, para luego tener lo que pasa con Jeff Jarrett. Todo esto además con Hogan usando su cláusula creativa para decir que él no iba a perder el combate, y con un Jarrett que, bueno, es parte implicada, y supongo que él tomó esa decisión, no voy a entrar mucho ahí, de aceptar ese booking de mierda con todo lo que derivó. Entonces fue pues magia todo. Pues se nos marchó una leyenda, para lo bueno y para lo malo. Se nos fue Hulk Hogan a los 71 años de edad, un tipo que cambió el wrestling en toda su concepción desde los años 80 hasta, yo te diría, su fallecimiento en el día de ayer. Tom, como siempre, un verdadero placer tenerte por aquí, hoy más todavía, para sobre todo aprender mucho contigo sobre lo que fue Hogan y lo que va a seguir siendo y el legado que vaya a acabar dejando. Un abrazo, tío, y nos escuchamos la semana que viene. Abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Este podcast está vetado por Triple H y Tony Khan. Último hombre en pie. Muchos a lo largo de estas horas han rememorado la figura y la carrera de Hulk Hogan, algunos en mejores términos, otros no tanto. Vince McMahon decía que hoy se iba uno de los más grandes, completamente cierto. También hablaba un poco Vince de cómo él percibía a Hulk Hogan en un comunicado. Vince decía que el mundo perdió un tesoro hoy. Yo, tengo ciertas discrepancias con esa frase, pero también hablaba, por ejemplo, gente como The Rock, ¿no? Que hablaba sobre cómo lo conoció, quién fue para él, y la perspectiva cambia mucho en función de cómo te ha tratado o de cómo ha sido para ti la influencia. Hablaba también el árbitro, el Hebner, ¿no? Que rememoraba el body slam de Hulk Hogan del gigante. Ha hablado, por ejemplo, gente como Dana White sobre la influencia de Hulk Hogan, también incluso en la UFC. El Madison Square Garden ha rendido un homenaje a Hulk Hogan después de su fallecimiento. Triple H, Undertaker, Shawn Michaels han estado ahí, ¿no? Triple H decía que WWE no sabía dónde hubiese estado si no hubiese sido por Hulk Hogan, lo que me parece que es completamente cierto. Yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Habla, por ejemplo, de Miz, gente como Chris Jericho y demás, ¿no? Y bueno, Undertaker, por ejemplo, decía que sus contribuciones a nuestro negocio eran incalculables, que por eso estaba muy agradecido a Hulk Hogan. Una figura muy polarizante, evidentemente, que me gustaría que me dejaseis vosotros en los comentarios, pues cómo habéis vivido a lo largo de la historia, qué os ha hecho sentir Hulk Hogan, cómo lo recordaréis y sobre todo en qué creéis que recaerá, ¿no? El peso de todo su legado, o en cómo lo hará, ¿no? Ponedmelo en los comentarios porque me parece muy interesante. De hecho, muchos habéis aprovechado el podcast de ayer, ¿no? Para hablar precisamente de la figura de Hulk Hogan después de conocerse su fallecimiento ayer por la tarde. Hablamos, por ejemplo, de gente, ¿no? que dice Chilean Creeper que descanse en paz Hogan, gracias por la NWO. Hay otro que dice que, en otros términos completamente diferentes, ¿no? Impreza. Habla también Fernando que dice descanse en paz Hulk Hogan y demás. Entonces, hay de todo, ¿no?
hay de todo, es una figura como Leo verdaderamente polarizante, ¿no? Jorge Carrillo, que dice que es una gran figura controversial, que tuvo un papel muy importante para el wrestling y para el mainstream. Ellen Benítez dice que lleva viendo wrestling desde el 91, que su primer combate fue el Hogan contra Warrior y que se enamoró de ese deporte espectáculo, y aunque no fuese un favorito suyo, le da las gracias. Entonces es un poco el sentir en general, ¿no? Luego también hay otros comentarios, ¿no? Hablando sobre también All Elite Wrestling, ¿no? Que por ejemplo dice que Rodrigo, que le encantó el segmento entre Hangman y Yuta. Mario G dice que otro buen episodio, que ojalá pueda comentar más eventos de wrestling, ojalá sea así, la verdad. Y luego también Antonio, que dice que se murió el Hulkster. Marco Antonio dice: felicidades por cumplir tu sueño de comentar luchas falsas, que dice: en un futuro me conformo con un podcast tuyos a la semana, no nos olvides cuando estés comentando en WWE, cosa que no creo que vaya a suceder nunca, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, señores, yo por aquí me voy a ir despidiendo. Reitero, me interesa mucho que me digáis cuál ha sido la influencia, la figura para vosotros, el legado que ha dejado Hulk Hogan en el mundo de la lucha libre. Sin más, yo me despido recordándoos que mañana tenemos un episodio para mecenas a partir de 1,99€ al mes en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Apple, donde quieras. Te puedes suscribir solo dándole clic en los enlaces de la caja de la descripción. Te suscribes, apoyas este proyecto independiente que es Último Hombre en Pie, y además puedes escuchar un episodio especial que publicaremos mañana, que es ¿qué hubiese pasado si Sting hubiese firmado por WWE en el año 2001? Entonces me parece un ejercicio muy interesante de hacer para realmente intentar comprender cómo hubiese cambiado también la historia de la lucha libre si eso hubiese sucedido. Así que nada, señores, os espero mañana en el episodio para mecenas, os espero como siempre en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, también en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie, y os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y... ¡Woo!